Bien, hermano, bendiciones una vez más. Vamos a orar. Señor, en esta hora estamos agradecidos de que usted haya sido quien cambió nuestra canción de tristeza, canción de alegría, canción de dolor, una canción de paz. Y eso es porque tú estás presente. En esta hora, después de haberte cantado, después de haberte adorado con nuestros labios, queremos ahora cantarte o adorarte más bien con nuestros oídos, con nuestro corazón, con nuestra mente. Señor, por favor, habla a tu pueblo en esta hora. Me presento delante de ti con temor, con temblor, que reconozco que alguien más pudiera estar aquí, delante de tu pueblo, delante de estas almas que tú amas, para hablar de tu palabra, para comunicar tu mensaje. Y te ruego, Señor, por favor, que seas tú quien hables a tu pueblo. No merezco estar aquí y quisiera estar sentado escuchando lo que tú tienes que decirnos, porque también yo necesito escuchar tu palabra. Pero quisiera, Señor, en esta hora abrir tu palabra y que ella sea la que lleve a cada corazón tu bendición. Señor, permítenos meditar tu palabra, reflexionar tu palabra. Trae convicción a nuestras almas, trae fortaleza, trae ánimo, trae arrepentimiento. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, por tu palabra. Como se ha predicado en estos días, ella tiene poder. Ella es todopoderosa. ¿Por qué? Porque sale de un Dios todopoderoso. De hecho, el texto que vamos a meditar en esta mañana tiene esa misma secuencia del poder de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Cristo. Señor, las palabras del predicador no tienen ningún poder, ningún efecto. Él solamente puede ser un comunicador de tu palabra, pero permítele, Señor, comunicarla con fidelidad. Habla a tu pueblo, Señor, en esta hora. Te lo pido con toda humildad. Te lo pido por favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Pueden abrir sus Biblias en San Marcos, el capítulo 4, y definitivamente en esta mañana será el último mensaje del capítulo 4, y es posible que este sea mi último mensaje en este año. Llegamos al final del capítulo 4 y el texto que vamos a estar meditando es bastante conocido por nosotros. Habla de una escena donde Jesús y sus discípulos se encontraron no por coincidencia, sino por providencia. Una historia que nosotros conocemos de más. Jesús y sus discípulos en una tempestad. Y de aquí en adelante, en el capítulo, a partir de este capítulo 4 hasta el capítulo 5,
vamos a ver una serie de milagros. Vamos a ver una serie de situaciones particulares en las cuales el Señor Jesús demuestra su poder. En capítulo 5 vamos a ver, o pudiéramos ver, o se ve allí cómo Jesús libera a un endemoniado. Luego la hija de Jairo y la mujer que toca al Señor. Estos serían básicamente 4 de los milagros y de la manifestación poderosa del Señor Jesús. Empezando aquí en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 35 hasta el versículo 41 de San Marcos capítulo 4. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Ese es el Dios Todopoderoso. Esa es la palabra del Señor, y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en nuestros corazones. Hermanos, cuando todo sale de control y estás en el punto de la desesperación, es a Cristo a quien tienes que acudir. Es a Cristo a quien tienes que acudir. Hermanos, no hay manera, no hay forma de que Cristo no pueda controlar las situaciones o las circunstancias más difíciles. Yo sé que usted ha escuchado múltiples mensajes de este pasaje. Este posiblemente sería una de las historias preferidas de algunos. De hecho, hay múltiples canciones acerca de este pasaje, acerca de esta historia, que es una historia real, es una historia verídica, es una historia donde se presenta algo extraordinario, algo sobrenatural. Y vamos a ver el poder de Jesús sobre la tempestad. El poder de Jesús sobre la tempestad. Hermanos, nosotros leemos esta historia, es conocida para nosotros, podríamos recitarla de memoria, pero no es lo mismo estar en esa situación. Estar en medio de la mar de noche, con una gran tormenta, una gran tempestad. De hecho, el texto nos dice en el versículo 37, de tal manera que ya se anegaba. La barca estaba aparentemente por hundirse, por sucumbir, por irse abajo. Jesús acabó de enseñar. Lo vemos en el capítulo 4, Jesús enseñando, y recuerden que vimos en el capítulo 4 una serie de parábolas, empezando con la parábola del sembrador. Y el Señor Jesús hace una serie de parábolas
dando a entender, como se explicaba, y miren, en esta semana, en estas dos últimas noches, se hablaba del poder de la palabra, tremendos mensajes, y les animo a que lo vuelvan a escuchar, tremendos mensajes acerca del poder de la palabra de Dios. Y se hizo mención acerca de la parábola del sembrador, se hablaba, como hemos estado reflexionando últimamente, de que el problema no es la palabra, el problema es el corazón. La palabra tiene poder en sí misma y vemos como aquí el Señor Jesús dice, la palabra va a llegar, por más pequeña que sea. Lo último que el Señor enseña aquí es que la palabra tiene una trascendencia enorme. Eso lo dice allí en cuanto a la parábola de la semilla de mostaza. Y luego de esta serie de enseñanzas por parábolas, ahora viene una serie de recuentos de historias, de escenarios, distintos escenarios en los que se encontraba Jesús, donde Él puso en manifiesto su poder. El versículo 35 empieza de la siguiente manera: aquel día. ¿Cuál día? El día de las enseñanzas. El día que Él estaba enseñando y predicando a la multitud. Es interesante, 3 de los 4 evangelistas, o lo que le conocen como los evangelios sinópticos, son Mateo, Marcos y Lucas, relatan esta historia. Son muy similares en sus relatos. Tienen algunos detalles, uno que otro tiene un detalle, pero es la misma historia. Mateo en el capítulo 8, Marcos en el capítulo 4 y Lucas en el capítulo 8 nos hacen esta narración. Y lo que se demuestra aquí es el poder de Jesús sobre la naturaleza. Lo que nosotros pudiéramos llamarle un poder sobrenatural. Algo natural, la naturaleza, ¿no, verdad? Valga la redundancia, estamos utilizando 2 palabras iguales, pero el poder de Jesús está sobre la naturaleza. Por eso, hermanos, el creyente que conoce a Dios, el creyente que conoce a Dios, y una de la meta del cristiano es conocer a Dios. Porque el creyente que conoce a Dios en los momentos de tempestad confía en el Señor. Confía en el Señor. Por eso la conclusión en el versículo 41 dice que temieron, y vamos a ver a qué se refiere con esa conclusión. Temieron con gran temor. Vieron algo sobre la naturaleza. El creyente que conoce a Dios sabe, y vamos a poner un ejemplo común, sabe que en las tormentas, en los huracanes, en los ciclones, Dios está en control. Hermano, si usted no lo sabía y si se le había olvidado eso, recuérdelo en esta mañana. Nosotros sabemos y conocemos de fenómenos naturales como tormentas, huracanes, ciclones. Nosotros sabemos de eso. Hermanos, el Dios del cristiano está por encima de todos esos fenómenos. Aunque aquí tenemos algo físico, algo terrenal, pero la enseñanza es espiritual. Es espiritual. Vamos a dividir estos versículos del 35 al 41 en 2 partes, solamente. Lo primero es que vamos a ver la circunstancia en la cual el Señor y sus discípulos estaban. Lo primero es que vamos a ver eso. La circunstancia en la cual los discípulos y el Señor Jesús estaban. Y lo segundo es la lección
de Jesús a sus discípulos. Eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, la circunstancia en la cual se encontraban los discípulos y el Señor Jesús. Versículo 35 nos dice que aquel día, cuando llegó la noche, es específico, nos está diciendo el texto, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Recordemos que Jesús había pasado todo ese día, había tenido todos esos días enseñando, predicando, hablándole a la gente. Recuerde que el propósito por el cual Jesús vino fue para predicar. Eso lo vemos en el capítulo 1, el versículo 38. Les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús ya no está enseñando en las sinagogas, Jesús está enseñando en las afueras, en las calles, en el mar, o en la orilla del mar, en la playa, en el camino, en las casas. Vemos a Jesús reuniendo mucha gente, está sanando muchísima gente. Y dice que aquel día le dice, pasemos al otro lado. Esta orden de Jesús es clave. Esta orden de Jesús es clave. Ir al otro lado, pudiéramos aprender o pudiéramos entender dos razones por las cuales Jesús le dice vamos al otro lado. En primer lugar, en el otro lado no había tanta gente y Jesús estaba cansado, Jesús quería descansar. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, en el trayecto hacia el otro lado, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? Se duerme. Vemos aquí la humanidad de Jesús. Jesús dormía, hermanos. Jesús se cansaba también. Él era humano como nosotros. Él experimentó lo que nosotros experimentamos. Por eso dice el libro, la carta a los Hebreos, que Él tiene compasión de nosotros. Él comprende, Él nos comprende. En San Juan capítulo 4 dice que Él estaba cansado y se sentó a descansar en un pozo. Y allí el encuentro con la mujer samaritana. Jesús lo encontramos y lo vamos a ver más adelante cuando Él estaba enseñando, cuando hablaba a la multitud en las noches. Él dice que se retiraba solo al monte a orar. En San Juan capítulo 6, después que Él enseñó, le dice a sus discípulos, vayan al otro lado, y dice que Él se quedó en el monte tranquilo, orando. Esto era la manera de Él descansar. Y por eso Él les dice, pasemos al otro lado. Estaba tratando de descansar de la multitud, de unos días bastante cargados, de bastante ocupación en el ministerio. Al otro lado no había multitud, pero como vemos en el versículo 1 del capítulo 5, había allí personas a quienes rescatar de la esclavitud y de los demonios. Esa es otra razón también, esa sería la segunda razón por la cual Él le dice, pasemos al otro lado, no solamente para descansar de la multitud, sino que también Él tenía una misión en el otro lado de liberar a personas, específicamente a dos, aunque el capítulo 5 se centra en un solo, pero Lucas había personas a quienes Él tenía que rescatar. Pero también, pasemos al otro lado, es una oportunidad que el Señor Jesús está aprovechando para enseñar a los discípulos bajo presión. Para enseñar a los discípulos bajo dificultad. Hermanos, a veces las más grandes enseñanzas que nosotros podemos tener en nuestras vidas
es bajo presión, es bajo dificultad. Los momentos más difíciles, más terribles de nuestras vidas, de tu vida, es allí donde se manifiesta y podemos ver de una manera más grande el poder de Dios. Por eso las dificultades, hermanos, no debemos verlas como una maldición, sino como una oportunidad de conocer más a Dios. Pero no nos gustan las dificultades, no nos gustan las tempestades. Ellos terminan diciendo, ¿quién es este? No conocían a Jesús de esta manera. Pero es bajo esa circunstancia donde se manifestó el poder de Cristo. Pasar al otro lado, esta frase, pasemos al otro lado, indica aquí la soberanía y la omnisciencia de Cristo. En primer lugar, Él dio la orden, no fue una recomendación. ¿Ustedes quieren pasar al otro lado? No les preguntó, ¿es posible que podamos llegar al otro lado? Recordemos, hermanos, que Jesús era carpintero, Jesús no era pescador de profesión. Pero Jesús le está diciendo, vamos al otro lado. Soberanamente Jesús da una orden, vamos al otro lado, a sus discípulos. Pero Jesús no solamente es soberano, sino que Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Él conocía, Él sabía lo que iba a pasar o lo que iba a suceder en medio del trayecto. De hecho, el versículo 36 nos indica que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque dice, despidiendo a la multitud, los discípulos le tomaron como estaba en la barca y había también allí con él otras barcas. O sea, todo estaba como en calma, todo el tiempo era el más apropiado, las circunstancias eran las mejores. Bueno, vamos a salir. No hay mal tiempo, la marea está normal, todo está bien. Pero Jesús sabía lo que pasaría en el trayecto. De hecho, si el tiempo si hubiese estuvido mal el tiempo, los discípulos le dicen, Señor, pero no podemos salir así. No podemos. Mira cómo está el tiempo. Recuerde que los discípulos eran expertos en darle sugerencias a Jesús. En una ocasión Jesús les dice, aquí hay mucha gente, denles de comer. Señor, ¿y cómo le vamos a darle comer? Nosotros no tenemos cómo. Mándalo a su casa para que busquen, o mándalo a las aldeas por ahí al lado para que busquen de comer. Nosotros no tenemos. Pero Jesús sabía lo que iba a suceder y en este momento nos dice que todo estaba normal. De hecho, una frase que me llamó bastante la atención en el versículo 36, es que dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Esta frase dice que así mismo como estaba Jesús, en las condiciones y como ellos estaban, salieron. O sea, no hicieron ningún tipo de preparación, no tomaron ningún tipo de herramienta extra. Todo está normal, vámonos, vamos a pasar. Las condiciones están las mejores condiciones para que pasemos al otro lado. Quizás si ellos hubiesen esperado una tormenta más adelante, se hubiesen preparado, bueno, vamos a llevar esto, vamos a llevar lo otro, esto y lo otro. Pero no, eso es lo que indica esta parte aquí, esta frase, le tomaron como estaba. En otras palabras, cuando Jesús les dice, pasemos al otro lado, fue Cristo que los llevó a esa situación.
Recordemos la soberanía y la omnisciencia de Cristo. Fue Cristo que los llevó a la tormenta. Fue Cristo que los puso en esa situación. Y alguien escribió que en este contexto de obediencia a Cristo tuvo lugar la tempestad. En otras palabras, ellos obedecieron a la orden de Cristo y la obediencia los metió en una tempestad. Hermanos, lo más importante es obedecer. Recuerde, esto es lo que quiero comunicar aquí. De hecho, eso es lo que el texto nos está comunicando. Aun cuando hay obediencia, no significa que todo va a estar en calma. Hay otra cara de la moneda, algo parecido en el Antiguo Testamento, pero de la otra parte. ¿Usted se acuerda de Jonás? La desobediencia de Jonás lo metió en una tormenta. Porque Dios le dijo: Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para Tarsis. Y en el trayecto a Tarsis se encontró con una tormenta. El punto es este. Independientemente, hermanos, de la situación que tú te encuentres, sea por obediencia o por desobediencia, tú tienes que analizar qué Dios te quiere enseñar. De hecho, una de las oraciones más poderosas y más honestas, sinceras, profundas y correctas las encontramos en las Escrituras. La hizo Jonás. ¿Y dónde la hizo? En el vientre del pez. Todo fue por desobediencia. De hecho, le dijeron a Jonás: bueno, la culpa es tuya. Lo que nos está pasando es por tu culpa. Jonás dice: bueno, la solución es: tírenme al mar y todo se calma. Esa es la solución, te tiramos al mar. Lo tiraron al mar y todo se calmó. El problema era él. Pero hermanos, aún en esta circunstancia de desobediencia, Dios usó esa circunstancia, esa desobediencia de Jonás, para darle una lección a Jonás, pero también para mostrar que el único Dios verdadero es el Dios de los cielos. Aquellos marineros que tenían otros dioses conocieron que el verdadero Dios era el Dios de Jonás. Fíjese que aun las circunstancias de desobediencia, no es que Dios orquesta la desobediencia o que nos manda a desobedecer, no, jamás. Pero aun en las circunstancias de nuestra desobediencia, Dios las ordena para su gloria. Lo que tenemos es que aprender. Jonás terminó en una tormenta debido a la desobediencia, pero los discípulos se metieron en la tormenta debido a su obediencia hacia el Señor. Eso dijo uno de mis predicadores favoritos llamado Warren Wiersbe. Versículo 36 nos dice que subieron a la barca como estaban, inmediatamente de terminar la predicación, sin ninguna preparación previa o herramientas adicionales que los preparaba para una tormenta. De hecho, esa es una de las preparaciones de lo que hacen los marineros o los pescadores si
prevén que viene un mal tiempo, ellos se preparan para un mal tiempo. O no salen o se preparan para un mal tiempo. Pero no había ni siquiera un clima que dijera, un pronóstico que dijera que habría un mal tiempo. Versículo 37, de hecho, antes del 37, el versículo 36 nos dice que también con él, y había también con él otras barcas. Esto indica que no solamente los discípulos fueron testigos de esta tormenta y de lo que el Señor Jesucristo hizo, sino que también otras barcas, porque la idea de esta frase es que otras barcas, otras personas estaban dispuestos a seguir a Jesús en el trayecto de cruzar al otro lado, y es muy posible, eso es lo que nos está indicando el texto, que otras barcas también salieron detrás de la barca de Jesús y enfrentaron esa tormenta y también pudieron ver la obra que hizo el Señor Jesús, aunque de lejos. Quizás no supieron que fue Jesús que mandó a calmar al mar o lo que fuera, simplemente vieron, bueno, se calmó todo. Pero bueno, esta es la idea que nos dice el versículo 36, pero el versículo 37 habla de un pero. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Esa frase, pero se levantó. Hay una traducción un poco más precisa que dice, pero se levantó una violenta tempestad. La idea es que fue algo de repente, algo inesperado. No solamente de repente inesperado, sino algo violento. Los discípulos están en medio de la tormenta, están en la barca. Y recuerden que de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, habían 4 que eran expertos en el mar. Eran expertos pescadores. De eso era que ellos vivían. De hecho, el mar de Galilea era conocido por frecuentes tormentas. Y esto nos dice que los discípulos que eran pescadores conocían no solamente el mar, sino que habían atravesado tormentas. Habían pasado situaciones adversas en ese mar, pero dice el texto que el viento era tan fuerte que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Hermanos, las situaciones difíciles no nos avisan. Las situaciones difíciles no avisan. Hay situaciones que no avisan. Hay situaciones que quizás te pueden dar un pronóstico de puede pasar, puede no. Pero hermano, hay situaciones que no avisan. De hecho, los golpes que más duelen son los que no se ven, son los inesperados, son los sorpresa. Esos son los golpes que más duelen. Esos son los momentos más difíciles. Cuando todo anda bien, cuando tú crees que todo va a ir calmadito, va a ir suave, y se levanta una violenta tempestad. Déjame decirte algo, hermano. Las tormentas, las situaciones difíciles doblegan al más experimentado. Las situaciones difíciles le bajan los humos a cualquiera. Las situaciones difíciles doblegan nuestro orgullo y nuestra autoconfianza. Por eso a veces Dios nos lleva a tormentas, para doblegarnos, para ponernos de rodillas,
para ponernos a clamar, para avergonzarnos a nosotros mismos. Hermano, no importa lo experimentado que seas. Estos hombres, de esos que habían allí, 4 eran experimentados. 4 conocían el mar. Hermanos, una de las cosas que yo me encuentro, todavía yo no lo entiendo. Eso los conocen solamente los pescadores, los que andan en el mar, los marineros. Yo no sé cómo ellos se orientan. En medio del mar hay hombres tan experimentados que saben dónde están. Saben dónde están. Yo no sé cómo ellos lo hacen, yo no sé. Yo he estado un par de veces en botes y cuando no veo tierra, todos los lados es lo mismo para mí. Yo no sé dónde estoy, ni sé para dónde vamos, nada. Todo, norte, sur, este, oeste, todo es lo mismo. Eso soy yo no sé de eso. Imagínese de noche. Hay marineros, hay pescadores experimentados que de noche saben dónde están. Conocen todo. Este es el caso de 4 de los discípulos. Sabían dónde estaban, sabían hacia dónde iban, conocían ese lugar. Pero hermanos, Dios no le importa eso. Y las circunstancias no le importan eso. Las circunstancias no tienen que ver con qué experimentado tú seas, si tú sabes, si no sabes, no importa. Estos hombres, en el versículo 38, llamaron a Jesús. Versículo 38 nos dice, ¿cómo estaba Jesús? Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Interesante, Jesús estaba tan cansado que ni siquiera las olas, ni siquiera el viento le despertó. Pero no solo eso habla de la humanidad de Jesús, pero también esto habla, hermanos, de que Jesús estaba tranquilo. Hermanos, si Jesús estaba durmiendo, el versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y lo despertaron. Hermanos, si Jesús está durmiendo, este es mi pensamiento, mi idea, lo que yo entiendo. Si Jesús estaba durmiendo, yo entiendo que no había que preocuparse. ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted piensa? Lo están pensando ustedes. Vamos a pensar bíblicamente, hermanos. Si Jesús está durmiendo, ¿hay por qué preocuparse? Él está durmiendo. Dejen ese hombre dormir tranquilo. Dejen ese hombre descansar. Además, a ellos se le olvidó lo que él había dicho. Jesús, en medio de la tormenta, no ha hablado. Él habló antes de la tormenta, antes de subir al bote. En el trayecto se levanta la tormenta. Él no ha hablado, él no ha dicho nada. Jesús se duerme en el camino, en el trayecto. Si Jesús está durmiendo, no había que preocuparse. Hermanos, si en los momentos difíciles, si en los momentos más difíciles Cristo está calmado, Él está descansando o Él está durmiendo, esto nos quiere decir que todo está bajo el control divino. Hermano, en los momentos difíciles nosotros nos volvemos locos, perdemos la cabeza. Hace unos años atrás,
De hecho, el bote, hermanos, algunos entienden que representa la iglesia. Y es importante esto también. No voy a descartar esta postura, y creo que sí también, porque de hecho, en ese bote, usted sabe que ya estaba allí. En ese bote estaba la iglesia. ¿Por qué? Allí estaban los apóstoles, los que edificarían la iglesia, los que quedarían después de la ascensión de Cristo para edificar la iglesia. Allí estaba la iglesia. Esto podría representar también nuestras vidas, las vidas personales, las vidas particulares. Pero déjeme decirle algo, es importante, es de suma importancia estar en el bote de la iglesia de Cristo. Porque el bote de la iglesia de Cristo no se va a hundir. Por todas las tempestades que se levanten, todas las dificultades que se levanten, el bote de la iglesia de Cristo no se va a hundir. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. De hecho, yo recuerdo hace unos años atrás una predicación del pastor Silvano sobre ese título, pasemos al otro lado. Y recuerdo, hermanos, hace unos años atrás, y creo que algunos recuerdan, la iglesia atravesó por una situación sumamente difícil, sumamente complicada. Algunos pensaron la iglesia se va a terminar ya. En esa época, Aned y yo vimos a unos personajes entre nosotros que estaban como que si nada estaba pasando. Un lío grandísimo, una cosa grandísima, y ellos estaban así tranquilos, venían a su iglesia, todo normal. Oh, ¿y qué es lo que? Esos ancianos dijeron, el Señor está con nosotros. Ya nosotros hemos pasado por esto. No hay por qué volverse loco. Y mire, la iglesia todavía está aquí. Hermano, el que conoce a su Dios se mantiene tranquilo en medio de las circunstancias más difíciles. La iglesia que conoce a su Dios. Por eso les digo, si el Señor estaba tranquilo, no había que preocuparse. Si el Señor estaba durmiendo, no había por qué preocuparse. Hermanos, no creo que nosotros nos preocupemos más que el Señor. No creo que nosotros podamos preocuparnos más que el Señor en los momentos difíciles. De hecho, el llamado de los discípulos al Señor Jesús en el versículo 38 dice que le despertaron. Le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El llamado de los discípulos al Señor no era una petición de salvación. Era una protesta, era un reclamo de una aparente indiferencia de Jesús. Ellos no le están pidiendo, Señor, sálvanos. ¿Qué ellos le dijeron? ¿A ti no te importa que vamos a perecer? La idea de que perecemos o que vamos a perecer no es que solamente ellos, los discípulos, iban a perecer. La idea es que, Señor, tu vida también está en juego. Nos vamos a morir todos, tú también te vas a morir. ¿En serio? Jesús había dicho, pasemos al otro lado. ¿Usted se acuerda de que Dios le había dicho a través de Moisés a su pueblo, vamos a la tierra prometida? ¿Y qué pasó en el camino? Ay, nos vamos a morir en el desierto.
los que no creyeron se murieron en el desierto. Dios le había dicho, vamos a la tierra prometida, los llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Hermano, si el Señor dijo algo, Él lo va a cumplir. No importa lo que pase en el trayecto, la palabra de Dios se va a mantener. Hermano, las circunstancias no cambian la palabra de Dios. Las circunstancias no impiden que la palabra de Dios se cumpla. El problema no es la palabra, recuerde. El problema somos nosotros. El problema es nuestro corazón. A veces decimos como el salmista en el Salmo 10, en el versículo 1 dice, ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? A veces parece como que el Señor no está cerca. A veces parece, hermanos, como que el Señor no tiene cuidado, como que el Señor no le importa lo que estamos pasando. A veces parece como que el Señor está alejado de nosotros. ¿Sí o no? Eso parece. El salmista lo dijo. ¿Por qué te escondes en tiempos de tribulación? Hermanos, pero yo creo que lo mejor que tú puedes hacer cuando te encuentras en una circunstancia que no puedes más, lo mejor que tú puedes hacer y tu única opción y tu única esperanza es clamar a Cristo. Amén. Esa es la única opción que tú tienes. Esa es tu única esperanza. Hermanos, estoy hablando aquí de un clamor. Yo no estoy hablando de una simple oración. Yo creo que hay cristianos que todavía no saben lo que es clamar. Y se han visto en situaciones difíciles. No estoy hablando de una sencilla oración. Hermanos, es un clamor desesperado. No es una oración mecánica. Es un clamor, Señor, si tú no haces algo, yo me voy a morir. Si tú no haces algo, no puedo seguir. Ese es el clamor, eso es un clamor. Y por eso el Señor nos pone en situaciones que lo único que podemos hacer es clamar desesperadamente. Pero usted sabe que hay cristianos que ni siquiera eso hacen, porque entienden que ellos son lo suficientemente experimentados para salir de esa situación. Se hayan metido ellos o el Señor los haya metido. Recuerde la oración de Jonás. Fue un clamor. De hecho, desde el vientre clamó allí. Dios tiene que darnos una enseñanza. Hermanos, Dios tiene que enseñarnos. Dios tiene que enseñarnos. Y a veces nos tiene que enseñar con situaciones duras, situaciones desesperantes. Ahora viene la lección. Ya vemos la circunstancia, ahora vemos la lección. Versículo 39. Y levantándose. Recuerde, ¿qué se había levantado en el versículo 37? ¿Qué se había levantado en el versículo 37? Una tempestad. Ahora se levantó alguien. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento
y se hizo grande bonanza. La lección es esta. ¿Cuándo terminó la tormenta? Hermano, la tormenta terminó cuando Cristo dio la orden. La tormenta no terminó ni antes ni después, sino en el momento que Jesús dio la orden. ¿Usted ve que Jesús estaba en control? ¿Hubiesen querido los discípulos no atravesar la tormenta? Claro. En medio de la tormenta hubiesen querido los discípulos llegar al otro lado con todo y tormenta. Claro. Pero ellos vieron en un punto que dijeron, hemos hecho todo lo posible, creemos como que no vamos a llegar. De hecho, no vamos a llegar. Por eso llamaron a Jesús. Señor, levántate, ponte con una cubetita a sacar agua. Ayúdanos que nos vamos a morir, no tenemos más, hemos hecho todo y no vamos a llegar. Hubiesen querido que la tormenta hubiese terminado antes, pero la tormenta terminó cuando nuestro Señor Jesucristo dio la orden. Te voy a decir algo, hermanos, y esto yo me lo he dicho. Es duro, pero la tormenta de tu vida, cualquier tormenta que pase la iglesia, no va a terminar hasta que Cristo dé la orden. Así que si estás en una tormenta, aguanta hasta que Él dé la orden. Y usted me dirá, ay, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Yo le diré, ay, usted tampoco sabe lo que yo estoy pasando. Bueno, la tormenta va a terminar cuando el Señor dé la orden. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Lo que tú entiendas, lo que tú percibas. Tú puedes usar todos los recursos, todas las formas que tú quieras. La enseñanza es, cuando Cristo dé la orden, va a terminar. Lo que tú tienes que estar atento a que Él dé la orden. Tienes que estar tranquilo hasta que Él dé la orden. Allí Él demostró que Él es Dios. Nahum 1:4 dice, Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Salmo 89, 8 y 9 dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú la calmas. Es en el Antiguo Testamento. Jesús es Dios. Él tiene poder sobre cualquier tormenta, sobre cualquier tempestad. Hermanos, hace unos meses atrás, el país no atravesó por una tormenta. Una tormenta, y eso lo vemos a cada año. Tormentas que vienen directo. Tormentas que vienen directo para acá. ¿Y qué sucede? Sucedió algo interesante y yo lo pude leer en las redes, en una página donde también se permiten comentarios, de un periódico que publicó, porque la tormenta venía directo para acá, se fue al oeste, al sur más bien, se fue al sur, bajó y después subió, como que dio la vuelta. Y creo que en el titular decía, oye, la naturaleza hizo algo especial, algo increíble. En los comentarios dijeron, oye, el editor de eso tiene que ser ateo.
Porque si no vemos la mano de Dios guiando y dirigiendo aún las tormentas, tenemos que estar llenos de orgullo. Hermanos, déjame decirle algo, y nosotros tenemos que recordar esto una y otra vez. Dios nos libra a nosotros, no porque nosotros seamos buenos, sino por su misericordia. Él tiene misericordia de nosotros, porque mucha más gente mala que hay en este país, en esta isla, incluyéndonos a nosotros. No vamos a mirar hacia afuera nosotros. Muchos malos cristianos. Dios controla la naturaleza. Versículo 9 de Salmo 89 llama bastante mi atención. Dice, tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Hermanos, no hay una cosa, oiga bien, para mí creo, no hay una cosa en esta tierra más temerosa que el mar. El mar no tiene que ver con quién sea. El mar no tiene que ver qué es lo que haya, no importa. Hace unos 100 años, un poquito más, eso está en la historia, un hombre construyó un barco y dijo, ni Dios destruye este barco. Y la primera noche se hundió. Hermano, alguien dijo, con el mar no se juega. Pero yo te voy a decir algo, peor todavía, con Dios no se juega, porque Dios está por encima del mar. Dice que se hizo grande bonanza, una gran calma. Versículo 40, entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y esa pregunta, Señor, ¿por qué estamos amedrentados? Le está diciendo a ellos algunas cosas. Esto no es una pregunta tan superficial. Le está diciendo a estos hombres experimentados en el mar, ustedes están amedrentados. Y dos, la fe o la falta de fe es lo que nos da miedo. Es la duda lo contrario de la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor, dice Hebreos capítulo 11. Es la duda que nos quita la confianza en el Señor. Es el miedo a que no vas a salir de esa situación que apaga tu fe en el Señor. ¿Cómo no tenéis fe? Fe en las palabras. Él les había dicho, pasemos al otro lado. Hermanos, si el Señor dijo, pasemos al otro lado, llegaremos al otro lado. Por eso la vida del creyente está segura en las manos del Señor. Hermano, el trayecto va a ser difícil, va a ser complicado, va a haber de todo. Eso lo vemos en el trayecto del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta la tierra prometida. No fue fácil, no fue tranquilo. De hecho, desde que ellos salieron, ya tenían problemas, que tenían el ejército de Faraón atrás de ellos y el mar enfrente. Pero el Señor cumple su palabra. Él cumple su palabra. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es ese?
Ese es el Dios Todopoderoso. Después de ver una violenta tormenta que los atemorizó y luego ver a Cristo que calmó la tormenta con solo su palabra, hermanos, el temor no era la tormenta ahora. El temor era el Señor. Voy a terminar con esto. A veces creo, esto es una enseñanza para mí que lo tomé de este pasaje, pero a veces creo que el Señor quiere llevarnos a través de una gran tempestad para que podamos ser de bendición a otros. ¿Por qué? El capítulo 5. Pasaron la tormenta porque tenían que ser de bendición a otros que estaban esclavizados. Así que, hermano, no sé si estás pasando por tormenta, clama al Señor. Señor, perdónanos porque en tormentas dudamos de ti. Porque creemos que no lo podrás hacer y desconfiamos de lo que tú puedes hacer. Las tormentas en la vida de la iglesia, las tormentas en la vida del cristiano no se levantan por coincidencia. No hay coincidencias en la vida del cristiano ni en la vida de tu iglesia. Lo que hay es providencia soberana. Tú sabes las tormentas que vendrán. Tú sabes las tormentas en las que estamos. Nada te toma por sorpresa. Pero ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos. Entonces tenemos que clamar con desespero. Si tú estás con nosotros, no hay por qué temer. Pero Señor, como vimos, muchas veces pasaremos por tormentas porque tú quieres mostrar tu poder. Tú quieres que confiemos en ti. Señor, yo no conozco las situaciones de mis hermanos en esta mañana, en este lugar. Señor, trae una calma a sus vidas, pero sabemos que la calma vendrá cuando tú des la orden. No antes, no después, no bajo nuestras condiciones, no cuando nosotros querramos, no cuando nosotros deseemos. La calma vendrá cuando tú des la orden. Tu palabra tiene poder. Señor, en medio de las adversidades, las dificultades, las tribulaciones, las tormentas, que pensemos que nuestra barca se va a hundir. Permítenos confiar en ti, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Señor, perdónanos porque hemos usado nuestros propios métodos. Perdónanos porque hemos usado nuestras propias herramientas. Perdónanos, Señor, porque hemos usado nuestros propios recursos, nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento, nuestro propio conocimiento, nuestra experiencia, entre comillas. El que sabes todo eres tú, Señor. El que estás en control de todo eres tú, Señor. Ayúdanos a aprender la lección. Ayúdanos a aprender la lección. Diga su palabra.
nuestras vidas en el nombre de Jesús.